primordial. Vamos a iniciar entonces con la grabación. Bien. Lo que vamos a ver entonces es la evaluación del currículum desde las competencias. Les agradezco mucho su participación y espero resulte sencillo. También no se pretende que con eso abarcar una multiplicidad de conceptos, sino que tiene que ver con esencia la cuestión de la evaluación curricular, pero partiendo desde las mismas competencias y a qué nos referimos a las competencias en sí y cómo se puede realizar una evaluación partiendo de esta teoría o paradigma de educación y que le dan sentido a lo que es el seminario de evaluación por competencias. Bien, en esta primera aproximación, el aprendizaje esperado es identificar esa posición teórica, conceptual y modelos alternativos. Por supuesto, nosotros hacemos solo énfasis en ese modelo basado en las competencias de evaluación que nos van a permitir conocer tanto la complejidad del proceso mismo evaluativo e identificar sus retos en el mismo desarrollo del currículum basado en competencias. ¿Qué veremos entonces? La definición de evaluación y evaluación de la competencia curricular, el currículum escolar con un enfoque netamente basado en las competencias, la evaluación educativa, en qué consiste y cómo también hablamos ya de un proyecto más global y cuál va a ser el cimiento donde se monte tanto el currículum escolar y el currículum basado en competencias, que sea un aporte teórico o el paradigma que le da sustento al currículum escolar. Y hablamos también, para cerrar con esto, de la evaluación curricular en todo sentido, cuál es la importancia de evaluar curricularmente y el significado y los conceptos en general. Y pretendo con eso que también sea un aporte para el desarrollo de su último trabajo respecto a la planificación de una secuencia didáctica o de un aporte didáctico, articulando, como hemos visto a lo largo del curso de desarrollo curricular o de la evaluación por competencias, tanto el paradigma de las competencias como logramos que este paradigma se muestre de manera explícita tanto en las actividades, el desarrollo mismo de la planeación y el aporte al final de una evaluación derivado de las competencias como tal. Entonces vamos a definir lo que son las evaluaciones. Se entiende desde Greenberg los procedimientos mediante los cuales se estudian los programas con el fin de validar su eficacia en el logro de los objetivos que estos han marcado. Recordando que esa definición de evaluación va muy enmarcada o va muy referente a la cuestión de las competencias. Y por otro lado, Cronbach nos va a decir que es un procedimiento para recabar información relevante y útil que ayude en la toma de decisiones relacionadas con un programa educativo. Eso ya tiene un enfoque mucho más holístico en la posición de Cronbach, porque él ya pretende no solamente tener esa información, sino también que nos permita realizar un cambio sustantivo en el programa educativo a nivel institucional. Quizá, y ahorita lo vamos a ver con claridad, cuando se aborde desde las competencias mismas, tratamos de identificarlo, centrarlo en el aula y cuál sería este proceso de competencias ya definido en nuestro laboratorio esencial que tenemos cuando estamos frente al grupo. Y aquí otra de las definiciones de evaluación sería el proceso mediante el cual se delinea, se obtiene y se proporciona información útil que ayude en la toma de decisiones. Y para aquí, y de Stufleber, lo que hace concretamente quizá delimitarlo mucho más,
y es encontrar esa información que me resulte útil en la toma de decisión en el momento también, en la etapa práctica de mi planeación y cuando le estoy explicando el tema a mi grupo en concreto, y ahí yo tomo algunas de las áreas, algunos de los aspectos relevantes que resultan de mi puesta en práctica de la clase, pero también me va a ayudar a obtener información esencial para tomar decisiones concretas, que sería ajustar o cambiar completamente mi planeación derivado de esto, debido al obtenido de los resultados de esta evaluación, y que por otro lado también me va a permitir centrarme quizá en unos contenidos que no le resulten claros a todo el grupo o a la mayoría que haya resultado de producto de dicha evaluación con deficiencia en cuestión de comprender a qué nos referimos del tema, cuáles son las características del mismo, o también hablando en general de algunas de las temáticas a abordar durante el desarrollo de la sesión o de la clase, ya sea virtual o directamente presencial. Y aquí vamos a abordar entonces desde Stufenberg también la evaluación de las competencias curriculares. Por un lado, vimos al primer momento qué era la evaluación en sí, y ahora vamos a ver su relación de la evaluación con este paradigma de la educación o teoría, que sería la competencia curricular. Consiste en conocer lo que los alumnos o alumnas son capaces de realizar en relación con los objetivos y los contenidos curriculares. Si es que se ha cumplido a cabalidad el objetivo primordial, partiendo de esos contenidos. Y aquí vemos entonces que se está jugando, se está realizando un trabajo acorde con la necesidad de que el alumno comprenda esos contenidos, pero también de tener a cabo una relación directa entre el contenido y si es que va cumpliendo con los objetivos al ir asimilando dicho contenido de diferentes ámbitos o áreas o nivel de referencia. Recordemos que las competencias lo que buscan es que también tengan un enfoque bien amplio, como ocurre en los paradigmas. De eso vamos a encontrarlo en todos, o teorías de la educación, que van a buscar darle comprensión al hecho de enseñar y aprender, o de la misma educación en sí, que comprenda prácticamente todos los niveles de educación. Entonces hablamos por un lado de evaluación curricular, que es el currículum escolar, todo lo que en esencia contiene, que sería el plan de estudios y las materias que estoy viendo y cuáles son los objetivos para abordar en cada una de las temáticas o a qué es lo que se quiere obtener o resultados propicios al estudiar determinada materia. Y entonces hablamos de a nivel más global cuando hablamos, al mencionar un currículum escolar, y que tenga referencia a ese aporte desde las competencias como tal. Y por el otro lado, la evaluación educativa ya incumbe el aspecto frente al grupo, mi labor que realizo al tratar de articular o generar una incorporación de mi currículum escolar y lo que voy a explicarle por otro lado al alumno con esta evaluación educativa que voy a realizar y que me va a servir como insumo o de información para realizar los ajustes necesarios en mi currículum escolar. Y aquí vamos a ver esa relación entonces del currículum escolar como tal, conocerlo, y también el currículum a través de las competencias. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de currículum escolar? Es la aplicación o el ejercicio del currículum en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Concretamente es mi instrumento que va a transformar la enseñanza o guiar al profesor, y además ofrece una retroalimentación y modifica el diseño original, como diría Casarín,
¿Por qué? Porque ese instrumento curricular me va a permitir a mí realimentarme o retroalimentarme si se presentan algunas deficiencias en el mismo a la hora de aplicarlo con mis alumnos, o si hay áreas de oportunidad a corregir, o al contrario, que sea uno de los instrumentos, eso es lo que se busca el currículum, eje primordial, y si está resultando provechoso académicamente para los alumnos, entonces continuar con este tipo de currículum, bueno, previamente ya consensuado, establecido en el orden escolar o de la institución, pero con un eje. Lo que habíamos dicho en sesiones pasadas, ya trae todo un aporte desde lo sociocultural, desde lo escolar, etcétera. Ahora, si está resultando óptimo o eficaz para la enseñanza de determinados temas o de la disciplina en sí, entonces lo que requiere nada más es constantemente realizar ciertos ajustes o modificaciones en algunas de las temáticas y cómo se va a enseñar dicho tema. Y por eso se presenta también en el grupo como uno de los aportes, porque el instrumento me arroja esa información qué está sucediendo con el grupo, cuáles son esas características. También hay que tenerla como eje primordial a la hora de elaborar el currículum y las condiciones que se van a presentar en el mismo. La evaluación educativa, entonces, es un proceso sistemático y planificado para obtener información relativa al proceso del aprendizaje de los alumnos y al proceso mismo de enseñanza. Por supuesto, también, y aquí volvemos a retomar este aspecto, esta misma evaluación educativa se planifica desde un centro escolar y lo que hace es permitirle a las diferentes disciplinas, con el apoyo de los especialistas y coordinadores, realizar el enfoque previo a implementarlo a nivel institucional. Entonces hablamos desde lo macro y cómo va influyendo en todos los procesos hasta llegar a nivel disciplinar y al orden de la clase misma. Y entonces la evaluación educativa de recoger la información, un proceso de enseñanza-aprendizaje que le va a permitir clarificar aspectos o retomar algunas consideraciones desde el centro educativo para modificarlo o no. Para Taylor, entonces, consiste en el proceso que permite determinar el grado en que se alcanzaron los objetivos. Cuando ya aplicamos una evaluación al final y es identificar si realmente se cumplieron con esos objetivos. Y aquí, hablando de la evaluación de competencias, ¿qué es lo que se requiere? Es obtener esa información, como decimos previamente a la hora de hablar de evaluación en general, de todos los aspectos, porque cuando hablamos de competencias, aquí tiene sus ciertas características o singularidades, es decir, contener evaluación de los aspectos cognitivos, el qué sé, el aspecto técnico, cómo lo sé, cómo lo hago, el saber hacer, el cómo ese conocimiento a la hora de explicitarlo y en muchos de los aportes de ustedes a través de los foros y de las mismas actividades, les queda claro, sí, hablamos de aprendizajes previos, de un saber que se va a incorporar con los nuevos aprendizajes, pero cuando ya se explicita con ese aprendizaje significativo, entonces aquí viene la relación entre el saber y el saber hacer. ¿Cómo este saber, este conocimiento, lo puedo llevar a la práctica? Pero aquí hay otro elemento esencial que no se ha abordado desde las competencias mismas o la evaluación de competencias, el metacognitivo, el saber por qué lo hace. Un elemento quizá primordial de las competencias es que refuerza este aspecto esencial, que es el analizar
el por qué lo hace, el porqué de esa información, el porqué de ese conocimiento, cuál es el beneficio que se obtiene al traer este conocimiento a mi vida personal, al aprenderlo en el grupo, y por qué el maestro le dio énfasis a ese tipo de contenido y cómo es que él logró volver significativo. Y si se lo llega a preguntar el alumno, ya estamos avanzando bastante en este aspecto. Cuando el alumno pregunta o se pregunta a sí mismo que cuál es la importancia de ese conocimiento y si ese conocimiento lo ha sabido reconocer, se dio cuenta de eso y dice, pues esencialmente esto que acabo de aprender me está sirviendo para realizar esta acción. Y entonces ese es el aporte metacognitivo de esta misma evaluación de competencias. Le recomiendo mucho acercarse hasta a la formación profesional del maestro del Fondo de Cultura Económica de autor Perrenot como coordinador, entre otros, pero habla de la formación del profesional del maestro, estrategias y competencias, que es una parte esencial para entender lo que estamos abordando en esta sesión. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, doctor, todo muy claro y muchas gracias por la recomendación. Gracias. Muchas gracias, doctorante Verónica. Y entonces aquí lo vemos el esquema esencial de la evaluación por competencias, como el modelo. ¿Cómo es que voy a evaluar? A partir de un experimento naturalista, basado en demandas, basado en costos, etcétera. Estoy hablando a nivel muy práctico de esa evaluación de las competencias. Por supuesto, acercado, porque tiene un origen muy cercano a la industria, al aporte que se hace en diferentes áreas del desarrollo industrial mismo. ¿A quién voy a evaluar? A los profesores, a los estudiantes, directivos, etcétera. Recordando que en el aspecto del modelo es cómo voy a evaluar a partir de esencialmente si se vuelve cuantitativo, si requiero que simplemente conteste un cuestionario con ciertas respuestas cerradas o una relación de columnas, etcétera, pero que me aporte nada más información requerida para obtener una evaluación enfocada desde un aspecto cuantitativo, pero también se puede dar desde un aspecto cualitativo cuando hablo de una evaluación donde el alumno me exprese o el maestro o el directivo su opinión o cómo se sintió, cuál fue el reto más primordial a tal hecho, etcétera. Y por otro lado, de la evaluación, cuando hablamos de a quién vamos a evaluar, hablamos también de una autoevaluación, lo que realizamos nosotros mismos, o una heteroevaluación hacia el otro. Una evaluación interna se refiere a nivel de grupo, o una evaluación externa cuando recurrimos a nivel global, un centro escolar, o cuando una evaluación se realiza directamente desde el Estado mismo, con las llamadas evaluaciones de amplitud, etcétera. Y el otro, ¿con qué voy a evaluar? ¿Con qué objeto? ¿Con qué instrumento? Observando, entrevista, cuestionario, etcétera, que me den validez, tanto factiblemente y de pertinencia, que sea pertinente para el enfoque que estoy tratando de evaluar, el lugar o la circunstancia. Cuando se realiza, puede ser una evaluación desde el ámbito de las competencias, como sucede en muchas de las evaluaciones en general, desde el aspecto inicial, cuando hablamos de una diagnóstica continua, una evaluación formativa, del aspecto de continua al semestre o durante la misma clase se puede realizar una evaluación denominada de carácter continuo o formativo, y también hablamos de una evaluación final que por lo regular llega a ser desde un aspecto sumativo. Recuerden que esto se relaciona bastante con la finalidad de
en la evaluación que pretendo realizar. Hay dos razones básicas por las que se puede realizar una evaluación curricular. Esto es la aplicación y ejercicio del currículum en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y cuáles son estas dos razones básicas? Por un lado, un plan de estudios vigente de la institución en el cual se pretende realizar una reestructuración curricular, como comentábamos. Hay que cambiarlo en ciertos aspectos, áreas de oportunidad o contenidos que sean considerados ya obsoletos o que se tiene otra perspectiva de dicho contenido y que es necesario mejorarla, actualizarla, etcétera. O cuando ya un plan de estudios se pretende crearlo, que parte desde cero y hay que iniciar con un aspecto curricular primordial, que sería la currícula en general de toda la institución y que va enfocándose en las diferentes disciplinas. Cuando a nosotros nos queda claro como investigadores de la educación que el currículum compete a las distintas disciplinas que buscan obtener un objetivo en concreto formativo del alumno, tenemos claridad nosotros a la hora de estar frente al grupo y poder hablar de transdisciplinariedad o una denominada disciplina de frontera, porque ya he analizado que el currículum de mi centro escolar compete áreas específicas de determinado, o una carga muy técnica, por poner un ejemplo, o más de un estilo de bachillerato general. Y entonces cuando yo aplique diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje que pretenda abordar también o auxiliarse de otras disciplinas, me va a quedar muy claro entonces cuál es el objetivo y cuáles serían los tipos de estrategias que yo realice para que se vuelva un aprendizaje transversal, que incumba a varias de las disciplinas o que inmiscuya en mi aprendizaje como estudiante y obviamente yo como formador o como facilitador de ese aprendizaje, que el alumno le quede claro por qué me auxilio de diferentes disciplinas para realizar determinada investigación, actividad, etc. Y aquí, hablando de la evaluación por competencias, cabe preguntarnos entonces, ¿cuál es su importancia? Por un lado, nos permite conocer la eficacia de la formación y también, gracias a que se fija en el método, la evaluación por competencias permite hacer hincapié en el desarrollo del estudiante y crear un sistema de formación que le va a permitir al alumno mejorar constantemente. Quizás suene un poquito instrumentalista o demasiado enfocado a cuestiones más técnicas, pero el aporte sí ha sido necesario desde las competencias porque habla bastante desde el enfoque de formación constante, que tenga una relación con lo que voy recibiendo de información, cómo esta información al mismo tiempo me va a permitir llevarlo a la práctica y me va a permitir también, cuando hablamos ya de un aspecto de sociabilidad, realizar cualquier actividad o ser competente ante diversas circunstancias que se me presenten en la vida cotidiana. Y eso es el aporte de las competencias educativas. Cómo al alumno lo voy formando para una vida laboral. Parecería que se habla en todos los paradigmas, también constructivismo, en el cognitivo, en humanista, etcétera. Pero ese sí trata, esa es una de las singularidades de la evaluación por competencias, trata de que el alumno sí se enfrente de manera casi inmediata a una realidad social o laboral, para ser más específico, en la cual relacione todo ese conocimiento que estoy recibiendo formativo en la escuela con lo que me voy a afrontar en mi vida cotidiana. ¿Cuáles entonces son estos instrumentos de evaluación por competencias? Aquí se sugiere por Perrenot y varios autores
que podrían ser los cuestionarios de valoración, cuál es la importancia de la actividad, por qué para ti trasciende, o quizá cierto contenido no te ayudó a resolver la problemática, o cuál de este contenido te resultó mucho más esclarecedor para realizar tu actividad, etcétera. Las fichas de progreso, que serían identificar de manera autónoma, y por eso hablamos también de procesos metacognitivos, en esas fichas que voy elaborando es qué tanto voy aprendiendo del tema y si me está resultando esclarecedor cualquiera de los contenidos que estoy resolviendo, intentando resolver al realizar las actividades. Y otro de los aspectos que se ha vuelto más cotidiano a la hora de evaluar son las denominadas rúbricas. Estas rúbricas se han extendido a prácticamente todos los niveles formativos de la educación, y me he encontrado en la actualidad que bastantes disciplinas en educación media superior y superior, y hablamos de estos niveles maestrantes y doctorantes, hay actividades que ya presentan incluso una rúbrica, como lo vemos a lo largo de este curso también o de nuestra materia, que nos va a permitir clarificar qué es lo que quiere que se obtenga en esta actividad. Recordemos también, y que ustedes lo han mencionado mucho en sus foros, que el tener una rúbrica me va a permitir también identificar cuáles son las características del trabajo y a su vez enfocarme en algunos de los aspectos que la rúbrica considera esenciales. Y no solamente hablo de nivel numérico, sino también el del aporte de dicha actividad o de investigación que se realiza. Los tipos de evaluación curricular que vamos a encontrar son desde 4 tipos o fases. Evaluación denominada interna o autoevaluación, evaluación externa y evaluación del impacto. Evaluación, la última es qué tanto me ha servido este contenido, como mencionábamos, al intentar resolverlo en mi vida cotidiana o en mis áreas de disciplinar o donde me estoy desenvolviendo cuando he asimilado el contenido a nivel académico y después el aporte que encuentro en mi vida social o laboral. Si realmente me resulta un significativo el contenido que estoy viendo continuamente. Y la evaluación del currículum, según Weller, entonces menciona que consta de 5 fases, como la selección de metas, primordial, fines y objetivos. ¿Qué es lo que quiero obtener a partir de realizar esta evaluación? La selección de experiencias de aprendizaje. ¿Qué tanto he aprendido? ¿Qué tanto ha aprendido el alumno abordándose determinado contenido, apoyándome con diversos instrumentos? La misma selección del contenido, si alguno resulta interesante para el alumno, cómo se da el enfoque, y si hay contenido que podemos prescindir de ello, ¿por qué no hacerlo? También tomar esas decisiones sería importante. Organización e integración de esas experiencias y contenidos en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje. Y cerrando con el aporte que mencionábamos, la evaluación misma. Cómo realizarla a partir de todo estos instrumentos, estos enfoques, estas experiencias que busco que tenga el alumno a partir del desarrollo del contenido, a la organización misma, y cómo esto lo integra tanto en su vida personal como en su vida social. Y aquí cerramos entonces con el tipo de evaluación curricular ya a nivel macro, partiendo desde la experiencia micro o interna. Hablamos de una evaluación curricular interna
que va a centrarse en la eficiencia, esto es en la congruencia del tema o de los temas a tratar, su viabilidad, si realmente podemos explotarlos o analizarlos en nuestra vida cotidiana y que tomen referencia, y de aquí viene el aporte de lo significativo, continuidad, que no se vea como atomizado, que sea una articulación entre los diferentes contenidos que me permitan a mí tener como referencia lo que acabamos de ver en la clase pasada y que sea uno de los aprendizajes previos y que voy a obtener nueva información que lo va a terminar por incorporar a ese aprendizaje que ya contaba con él. Integración, y aquí volvemos al tema de las diferentes disciplinas que nos va a servir como enfoque para poder abordar la disciplina en concreto en la cual estoy yo impartiéndola, y vigencia. Vigencia se refiere en el tema más actual del mismo, y a eso ya le corresponde al facilitador, al instructor, al docente, estar a la vanguardia en estos aspectos. Por otro lado, también hablamos de la eficacia. ¿Qué es el rendimiento académico? Si se están cumpliendo con el plan de estudios, aquí entonces viene el soporte primordial. Si realmente estamos cubriendo lo que nos pide el currículum como tal. Recordando que también es modificable y no en esencia, hablamos que siempre vamos a cubrir a totalidad, porque eso es imposible. También hablar pero no deja de ser el currículum en general un referente primordial. Cuando me refiero al currículum institucional, un referente para tener como claridad de la ruta que yo pretendo abordar como la más eficaz o la más provechosa para el alumno. Hablando de los criterios en general que cubren esta evaluación curricular, tanto interna como externa, hablamos de la situación pedagógica, que está presente constantemente en nosotros, los docentes, de presentación o comunicación, cómo exponemos los temas, cómo intentamos que el alumno lo asimile también y lo comprenda, y cómo también nosotros establecemos una comunicación, ya sea desde el aspecto motivante, emocionalmente estable, agradable, un ambiente cordial, etcétera, psicológicos y epistemológicos. Esa es una de las fuentes que considero primordial para entender si estoy hablando de competencias, debe de quedarme claro que esta teoría es una más, pero no deja de tener o debe de tener un aporte desde su muy particular punto de vista o de postura teórica que va a terminar o va a servirme para realizar un mejor aprovechamiento frente al grupo y que sea uno de los ejes primordiales a la hora de implementar o de hablar de algún contenido académico. También hablamos de criterios sociales que no debemos dejar de fuera a todo lo que incumbe al centro escolar, etcétera, que hemos hablado, y los aspectos académico-administrativo, cuando me incorporo a determinadas coordinaciones de disciplina o mis compañeros o pares de la disciplina y cómo es que trabajamos, y cada uno de nosotros damos nuestra postura, nuestra visión, perspectiva de la disciplina y cómo debemos enseñarla, mostrarle al alumno los contenidos y que pretendemos que los aprenda. Y hablando a nivel de evaluación curricular externa, en términos de eficiencia es la relación, y aquí viene bastante cercano a la cuestión de más técnico, más instrumental, industrial, el denominado costo-beneficio, que tanto está resultando en cuestión de apoyarme en ciertos recursos, si hay beneficios a la hora de que aprenda el alumno, o en su caso, apoyarme en otro tipo de instrumentos materiales, etcétera, o también instrumentos de evaluación que me ayuden o me aporten en el beneficio del alumno para conocer
cuáles son sus grados de asimilación del contenido. Hablamos de contrastación de resultados con otras instituciones y planes. Esto se hace primordialmente desde el ámbito institucional, ¿eh? No es que no nos incumba, pero a nivel externo las escuelas tienen primordialmente una necesidad como institución de estar constantemente referidas en lo que ocurre en otras instituciones, qué es lo que ofrecen, cómo es que están manejando sus planes de estudio, etcétera, para tratar de incorporar lo mejor de cada una de ellas y sacar y obtener un mejor currículum en pro de hablar de una competencia hasta un punto de vista sana en cuestión de el desarrollo educativo de la institución. Eficacia externa es funciones profesionales. Cada uno de nosotros, qué tanto aportamos, cuál es nuestra formación, si estamos en constante capacitación, etcétera. Hablando en cuestión del mercado de trabajo, qué tanto ofrece la institución de pagos, etcétera. Eso sí, ya mencionando a nivel muy técnico también pues, en este aspecto. Y la solución de problemas de la comunidad. Este es un criterio que incumbe a todos, tanto a nosotros como los docentes, porque tenemos referencia. Recordamos que cuando hacemos una planeación, siempre debemos de tomar en cuenta qué ocurre, ¿no? En el ámbito tanto institucional como social, qué tipo de alumnos recibimos, nivel económico, estructura, diferentes condiciones, si hablamos de unas zonas marginadas o unas zonas de clase media o muy favorables, entonces ahí podemos realizar un enfoque curricular apoyándonos con estos aspectos. Sobre todo estos temas, espero que no haya resultado complejo. ¿Alguna duda o comentario, maestra? Doctorante, perdón. Muchas gracias, doctor. Está súper interesante. Me gustó mucho esta lámina en particular porque pues se ve como a manera de resumen todo lo de la evaluación curricular interna y externa, considerando obviamente la eficiencia y la eficacia y todos los criterios que ya hemos estado comentando. Muy bien. Le agradezco mucho su participación el día de hoy y lamentablemente también hay un poquito de mi parte porque me hubiera gustado también cerrar con esto con todos los compañeros. Hubo algunos que me comentaban que no iban a poder asistir, pero espero que con la grabación les resulte muy interesante y también nos apoye mucho en sus actividades. Muchas gracias por participar. Nos estaremos viendo, esperemos en otra materia a lo largo del desarrollo de la misma. Pero me comentaba que ya es de las últimas, ¿verdad? De sus últimas materias. Sí, ya estamos en el último cuatrimestre, doctor. Cuatrimestre. Muy bien. Sí. Mucha suerte y que, bueno, sobre todo éxito, ¿no? En su desarrollo de sus investigaciones. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Hasta luego. Muy bonita noche. Igualmente, que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.